cardiopatías congénitas. Así que vamos a poner mucha atención, papá y mamá, en este tema del día de hoy, cardiopatías congénitas en el niño. ¿Qué puedo o debo de hacer? Está con nosotros la doctora Janet Toribio. Ella es cardióloga pediatra que está con nosotros. Vamos a hacer como una especie de, doctora Toribio, una especie de resumen. Hablemos qué son las cardiopatías congénitas, qué lo causa y si son hereditarias. Sí, claro. Es el trastorno o la malformación que en la embriología, ocurre en la embriología de las 6 semanas a las 22 semanas en la formación del corazón, por cualquier teratógeno externo o porque hay genes en la familia que así lo determinan, o simplemente una mutación que ocurrió de novo. Y son malformaciones entre las paredes que dividen las 4 cavidades del corazón, que deberían estar divididos el lado derecho del lado izquierdo, o puede ser un trastorno de una válvula. Las válvulas son las que dejan pasar la sangre de un lado hacia otro y cierran, abren a la hora de pasar y cierran a la hora de cuando sale ya hacia otro lugar la sangre. O cambio en los grandes vasos, los 2 grandes vasos que salen, la aorta del lado izquierdo, la pulmonar que lleva la sangre a los pulmones del lado derecho, pueden nacer cambiadas. Y dentro de esas puede haber una mezcla de todas esas, que haya un defecto en una pared, que haya una obstrucción en uno de los vasos, que los 2 vasos salgan de un solo lado, del izquierdo o del derecho, y además de eso, los trastornos del miocardio en sí, es decir, del mismo músculo cardíaco se formó mal, o porque el niño estuvo sometido también a falta de oxígeno, o exposición a alguna droga, un medicamento, o incluso a la diabetes o a otras enfermedades, se puede malformar el corazón. Pero esas cardiopatías congénitas siempre tienen la característica de que se formó mal el corazón embriológicamente. Por eso hay que tener tanto cuidado cuando se esté embarazada y al inicio sobre todo. Doctora, ¿puede existir anomalías cromosómicas asociadas con defectos congénitos del corazón? El 5% de las cardiopatías tendrán un defecto cromosómico, como son, el más conocido es el síndrome de Down, que a todo niño que nace con un síndrome de Down hay que hacerle una evaluación cardiovascular exhaustiva. Recuerden que lo más frecuente en ellos es un defecto de toda la pared, incluyendo las válvulas que comunican las cavidades superiores con las inferiores, y no necesariamente vamos a auscultar soplos, y no necesariamente hasta el primer mes y medio vamos a ver el niño que se cansa, que se ahoga al comer o al llorar, porque son defectos tan grandes que mantienen la presión elevada en los pulmones. Y esos hay que operarlos antes de los 6 meses necesariamente. Así que la evaluación hay que solicitársela a su pediatra si no se la manda a hacer, pero hay que hacérsela. Hay otros trastornos como son otros síndromes, como son el síndrome de Turner, el síndrome de Marfan, el síndrome de diferentes síndromes que van a ir de la mano. Si a usted le dicen que tiene un síndrome su niño, trate de que le hagan una evaluación cardiovascular, porque pueden traer cualquier tipo de cardiopatía. La coartación de aorta, obstrucción de la salida del lado izquierdo, o sea, el 5% van a ser sindrómicos. Doctora, ¿se puede detectar una cardiopatía congénita desde el vientre materno? Claro que sí, eso conversábamos la vez pasada. El eco fetal es un arma y de hecho la medicina prenatal ya es algo que es una carrera como tal, es una entidad como tal, que debe ser multisistémica. Nosotros tenemos
perdónenme que le dé que le haga la cuña aquí, pero yo correspondo a un grupo de medicina materno-fetal que funciona en el Centro de Ginecología y Obstetricia con el doctor Mena, con el doctor Ramiro, el doctor Raúl Sánchez, diferentes obstetras, sonografistas, urólogos, Rodolfito Soto como cirujano, urólogos, el grupo de urólogos, que estamos ahí incluidos porque hacemos medicina materno-fetal. En el momento en que se le determinó una enfermedad, una entidad congénita, a cualquier nivel, así sea los riñones, los pulmones, donde sea, o central, o sea, del cerebro, se manda a hacer a todo el grupo, se le manda a cada uno, se le manda a averiguar, o sea, investigar el órgano correspondiente a cada uno de nosotros, porque, y sobre todo, persiguiendo las cardiopatías congénitas críticas que van a necesitar algún tipo de intervención antes de los 30 días. Es o sea, la ecocardiografía fetal hoy en día, con las imágenes que tenemos, los software que tenemos, y buen conocimiento porque que se sepa y que conste que no necesariamente con el simple examen de los tetra de 4 cámaras extendido que dice la sociedad de ellos, la ISUO, vamos a determinar si tiene una cardiopatía, porque hay cardiopatías que son más difíciles de hacer el diagnóstico, pero hay que buscar la manera de verlo. El 90%, dice la literatura, de los niños con cardiopatía que se determinan no tenían antecedente de alto riesgo. Sin embargo, las que tienen alto riesgo hay que enviarlas. Si tienes en la familia un niño con cardiopatía, si la mamá es diabética antes o durante el embarazo, si la mamá tiene síndrome metabólico, llámese hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, todas esas pacientes van o han ingerido un medicamento o son abortadoras habituales porque tienen un síndrome de hipercoagulabilidad, es decir, su sangre se coagula mucho, hay que enviarlas por un eco. Si están embarazadas con embarazos múltiples, si fueron adquiridos in vitro también. Una cantidad de causas que mandan a hacer un eco fetal. Es decir, si su ginecólogo no lo ha hecho, usted debe de solicitarle una ecocardiografía fetal. Exacto. Para saber si el niño viene con algún problema. Y esto es importante saberlo, doctora, porque tal vez pasa desapercibido o no le dan el seguimiento necesario. Y por eso nos encontramos con estas noticias después de que nuestros hijos también tienen un problema cardíaco. Doctora, ¿cómo nos podemos dar cuenta si a este bebé no se le hizo un chequeo desde el vientre materno, no se le hizo un chequeo al nacer? ¿Cómo nosotras las madres podemos decir que algo no anda bien? Las madres, sobre todo las primigestas, las que son por primera vez, nosotros las madres tenemos un sexto sentido. Dígalo duro. Si tu bebé está cansándose para alimentarse y apenas intenta a succionar el seno, o apenas intenta, si no puede con el seno, el biberón, y de inmediato tiene que soltarlo, la naturaleza es muy sabia, Dios es muy sabio, y lo suelta cansadita, hay que buscar hacer un chequeo. Si el bebé se ha puesto morado en par de ocasiones, que es más fácil de ver, eso se le llama cianosis, hay que acudir a su pediatra para que te envíe a un experto cardiólogo pediatra, que es el punto clave que te puede decir de qué se trata y los estudios que hay que hacerle. Si tu bebé tiene un síndrome, debes mandar debes buscar para
para que te lo examinen, que haya un cardiólogo pediatra que lo vea. Si en tu familia hubo uno y realmente no te mandaron a hacer el eco fetal, debes hacerlo, pero sobre todo síntomas y signos. El bebé no necesariamente cuando tiene una cardiopatía congénita severa va a mostrar de primera intención que está enfermo y puede incluso irse a su casa de alta y que nadie se dé cuenta, porque nace con un par de comunicaciones abiertas por donde mezcla la sangre y no es tan sencillo darse cuenta porque no hay un soplo que se pueda auscultar con el estetoscopio, el sonido que se llama soplo, simplemente un sonido. Entonces, porque las presiones del pulmón de los pulmones no han caído y no se puede establecer todavía. Decía la vez anterior que ese chequeo de los primeros 15 días, y hay quienes lo hacen ya a la semana, es sumamente importante llevarse de su pediatra y no decir o preguntarle a una vecina, mira, yo no sé, pero yo veo a mi hijo que está cansado. Eso es normal. Y aún si el pediatra te dice, eso es normal, porque no todos tenemos la misma formación, sí. No, yo estoy preocupada. Yo voy a buscar la ayuda de un experto que me diga, un cardiólogo, que me diga qué de verdad hay ahí. Porque una radiografía simplemente puede no detectarse, aunque en la gran mayoría tienen alguna morfología que es típica de una cardiopatía en sí, pero el ecocardiograma es el arma de primera línea, es el gold estándar para determinarla. Entonces, ante cansancio, ante cianosis o que se ponga morado, ante que me nació con un peso adecuado, pero el niño está pálido y hay una cianosis, hay una forma de ponerse cianótico como pálido, o sea, moradito pero pálido a la vez, y que se está ahogando, que es determinante saber a tiempo si hay una obstrucción de vía del lado izquierdo. Incluso cuando el pediatra a veces dice, es una infección generalizada que tiene, que se llama sepsis, hay que investigar a ese niño para ver que no tenga el lado izquierdo obstruido. Eso básicamente es lo que tenemos. Y si tiene una malformación a cualquier nivel, puede tener una más, que es el corazón. Doctora, yo hice esa pregunta, pero me gustaría traerla de nuevo a esta segunda parte. En un congreso que usted era expositora de la Sociedad Dominicana de Pediatría, estaba hablando de que nosotros los padres y también los pediatras deberíamos tomar muy en cuenta cuando el niño se sienta con las piernas en W o W, como le dicen, con las piernas hacia atrás. ¿Por qué razón debe de haber algo que no anda bien? Si eso va sumado a que el niño de vez en cuando se ponen moraditos, hay que buscar una obstrucción del lado derecho del corazón. Y la patología que es tan frecuente, eso se llama, como decíamos la otra vez, en cuclilla cuando el niño es preescolar o lactante mayor ya después del año, preescolar, o en posición genus pectoral, el bebé lactante trata de subir las piernas hacia el pecho para aumentar la presión en las piernas y que le pase más sangre del lado derecho a oxigenarse hacia los pulmones, porque no está lográndolo debido a que hay una comunicación en esa patología llamada tetralogía de Fallot. Hay una obstrucción, hay una comunicación entre las dos cavidades de abajo, grande, entre los dos ventrículos. Hay un cabalgamiento del vaso de la aorta que maneja la sangre sistémica izquierda oxigenada. Y hay una obstrucción del lado derecho del corazón, de la arteria pulmonar o la porción por debajo de ella que lleva la sangre a los pulmones. Como debería irse la sangre a oxigenar por los pulmones y ella está cerrada,
¿Qué hace la sangre? Se va por la aorta del lado izquierdo. Entonces se pone morado el niño y ellos sabiamente, para evitar que se vaya para el lado izquierdo, se acuclillan, se suben las piernas hacia el pecho para aumentar la presión allí y obligar la sangre a que abra el poquito que está abierto en el lado derecho. Y si no, ese niño vive bien y usted no se da cuenta y quizás no hace eso. Se pone moradito, un poquitico moradito de vez en cuando, pero es porque se le ha quedado el conducto arterioso abierto y por suerte para ese bebé, entonces oxigena los pulmones a través de ese conducto. De la aorta le pasa sangre a los pulmones y vive un poquito mejor. Pero siempre que haya dudas de que el niño hace eso o se pone moradito, hay que buscar la forma de que vaya a un cardiólogo pediatra a hacer un contexto de exámenes, porque la gente cree, manda un eco y se acabó. Es un examen múltiple que hay que hacerle con electro, por si acaso pasamos desapercibido otras cosas eléctricas, que vamos a hablar más adelante de eso, y también hacerle un examen físico completo. Doctora, todos los niños tratados con una anomalía cardíaca, ¿son quirúrgicas o se pueden tratar con medicamentos? Medicamentoso hay ya muy poco, son así muy escasas. Casi todas las cardiopatías tienen algo intervencionista o quirúrgico que hacerle, en su gran mayoría. Y para eso estamos formados y hay que buscar la ayuda de un experto cardiólogo pediatra que pueda decirle la anatomía cardíaca a los padres, decirle en qué consiste la cardiopatía, si es sencilla, si se corrige sencillamente o es compleja, o depende de alguna pequeña, de algún pequeño vasito, o hay que crearle una fístula, sea arterial o venosa, para que lleve sangre, que aumente la sangre en los pulmones, o hay que poner al niño a vivir del lado derecho porque el lado izquierdo no se formó. Esas son severísimas, pero casi siempre hay algo que hacerle. Antes de esta era, recuerden que esta es una rama que hace corto tiempo que surgió. Estamos hablando del 45 en adelante, y en la época de los 80 hubo un cambio drástico. Hace unos 20, 25, 30 años, esto dio una vuelta de 180 grados, en donde cada centro y cada país desarrollado comenzó a conseguir las formas de, si no se podía hacer la cirugía correctiva, porque no todos tienen cirugía correctiva, es decir, la solución total del problema del niño. Hay algunas que lamentablemente tienen soluciones parciales. ¿Como cuáles? Como aquellos niños que tienen medio corazón, es decir, que solamente nacieron con la formación del corazón derecho y el izquierdo no se formó, o el corazón izquierdo y el derecho no se formó. Unas tienen mejor pronóstico que otras, pero en definitiva hay que ver en qué consiste la cardiopatía para poder saber qué vamos a hacer con cada uno de esos niños. En su mayoría tienen solución, algunos que otros menos, pero en su mayoría la tienen. Esto es importante saberlo, muy importante. Doctora, cuando una madre se presenta con el cardiólogo, este niño viene con cardiopatías congénitas, es tratado, el niño ya se hace adolescente, o vamos a decirlo, un preadolescente. ¿Cuáles son estos cuidados que debe de tener este preadolescente? No puede hacer ejercicio, no puede estar en natación, no puede jugar con otros niños. ¿Cuál es la vida
de un niño con cardiopatía congénita? O sea, hay, por suerte, el 65%, quizás el 70%, pueden tener una vida normal. Quizás 10, 15% van a ser complejos y ya no pueden tener una vida normal, que es de lo que estamos hablando. O sea, pero la gran mayoría deben seguir, todos, para decir todos, deben tener un seguimiento de por vida, porque ese 65 a 70% que te digo, que vuelven a integrarse a la sociedad de la mejor manera, y yo tengo pacientes que son visitadores a médicos, otros que son médicos, otros que son deportistas muy famosos, jugadores de tenis, tenemos pacientes que son mamá. Yo no es que soy tan vieja, sino que comencé temprano, pero ahorita precisamente me llamó una de Moca, su hijo me llamó grandísimo de 20 años, que de Moca, que quería una cita específicamente conmigo y que hasta que no me encontró, no terminó, porque tengo que verla. Esa señora tiene 4 hijos ya. Entonces, pueden hacer una vida completamente normal, pero mi recomendación particular es que tienen que hacer como alguien, y no es que van a ser esclavos de un médico, pero sí una vez por año, dependiendo de la patología que tienen, o una vez cada 2 años, dependiendo de la patología que fue, visitar su médico para ver la función del corazón, cómo está. En el caso de las hembras, yo voy a ser mamá, doctora, esa niña tiene indicado un eco fetal, precisamente, porque ella tiene una cardiopatía, o el esposo tuvo una cardiopatía y tiene que hacérsele un eco fetal por el 2% aquel que heredan el mismo de los padres, o el 4% que heredan otro cualquiera que no es el mismo de los padres. Entonces, si ese por ciento llevó una cirugía que hubo que cerrar un defecto, por ejemplo, una comunicación interventricular, una comunicación interauricular, si es por dispositivo, debe verse el dispositivo cómo anda, cómo está funcionando, y si es por cirugía, el hilito para la sutura de esos defectos, 14, 15 años después, puede desencadenar un trastorno del ritmo del corazón, de la electricidad del corazón, y ese niño puede bloquearse. Entonces, ese paciente hay que verlo. Y aunque sean deportistas, hay que tener en cuenta que yo te permito, que no te permito, o si te doy visto bueno, mira, haz lo que tú quieras, pero con la acotación de que te hidrates bien, de que uses siempre tu buena nutrición, de que trates, si por el contrario, a ese grupo el ejercicio le conviene muchísimo para mantener que no se le sume a lo que tuvo aquella vez nada del síndrome metabólico, es decir, de hipertensión, de diabetes, de hipercolesterolemia, de todo eso, mantenerlo lo más sano posible. Hay un % diferente, que son aquellos que viven de medio corazón. Sin embargo, nosotros no prohibimos, le hacemos prueba de esfuerzo a ese niño si tiene una muy buena corrección, aún sea una fístula. Yo tengo varios hijos, incluso de médicos y odontólogos, que tienen, que se le ha hecho muy buena corrección, y que pueden, uno siempre les pide, no es que seas deportista de alto rendimiento ni vayas a una competición importante que puede hacer alguien que no ha tenido eso, pero sí, por lo menos camina y haz un buen ejercicio para que tu corazón además se mantenga sano, tus coronarias no vayan a afectarse. Y un grupito que lamentablemente hay que decirle que no, que hay que tener una vida más sana y tratar de hacer una profesión en donde tú estés con reposo, no reposo exacto, pero sí que lleves una vida más tranquila. Doctora, estos niños con cardiopatías congénitas, un tratamiento
con su odontólogo, ¿tiene que dar el visto bueno su cardiólogo? Sí. Sin embargo, hay odontólogos que tienen muy buen manejo, son odontólogos pediatras que tienen muy buen manejo, pero sí hay que dar la autorización el cardiólogo pediatra. Uno, por la anestesia que le vas a dar. Exacto. Que si debe tener adrenalina o no para el dolor. Si lo tolera o no lo tolera. Dos, la profilaxis. Es importantísimo la profilaxis porque en cualquier niño que tenga, nosotros llamamos cortocircuitos, en inglés se llama shunts, que puede tener una obstrucción de alguna válvula o alguna válvula aórtica bivalva, que es muy frecuente, es la cardiopatía más frecuente, y nadie la diagnostica porque no la busca. Un niño sano por ahí puede andar con una válvula aórtica que solo, en vez de tener 3 flecos, tiene 2. Y ese niño, y cuando lo tiene alguien en la familia, todos debemos investigarse. Todos deben investigarse. Ese niño puede hacer en un momento dado una endocarditis bacteriana y después de adulto debe seguirse porque puede comportarse con obstrucción o insuficiencia. Entonces la profilaxis para endocarditis bacteriana, que es una infección que va instaurándose lentamente y se hace endocarditis bacteriana subaguda, le llamamos nosotros, porque toma 3-4 semanas, pero puede matar a cualquiera y puede caer en insuficiencia del corazón teniendo un defectico chiquititico, pero dañó la válvula que estaba al lado. Bueno. Entonces, por eso debe darse la autorización del cardiólogo. Ok, pues hicimos un resumen bastante interesante. Recuerde que este programa usted lo va a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, Madre Paso a Paso. Así que los invitamos a que entre a YouTube, se suscriba a nuestro canal y luego le dé a la campanita porque así le llega la notificación de cuándo estará arriba este programa.